Bienvenido a Voces del Cambio, líderes de la nueva experiencia del cliente. Escuchá a los expertos que están liderando esta transformación. Como siempre, bienvenidos a una nueva mesa redonda de Extendo Group. Hoy vamos a hablar de un tema crítico para cualquier operación en el mercado español y internacional a ese nivel también. ¿Cómo aseguramos que tu negocio sigue funcionando cuando ocurre lo inesperado? Cualquier cosa, ¿no? Un apagón, una huelga, un bloqueo logístico o un ciberataque pueden detener la operación en minutos, pero con visión y estrategia también pueden convertirse en una oportunidad para demostrar resiliencia y ganar la confianza del cliente. Para conversar sobre este desafío, tenemos dos invitados de lujo. El día de hoy no nos vamos a quejar para nada. Tenemos a Pablo Sierra, de Kuehne+Nagel, líder en logística global, y a Jorge Bruña, de Genei, referente en soluciones inteligentes de envíos de paquetes. Muchas gracias a Voces del Cambio por darnos la oportunidad a nosotros, a Genei, vamos, en este caso, de estar presentes y, bueno, esperemos pasar un buen rato, seguro, con buenos amigos y buena gente. Eso es, muchas gracias por la invitación a todos. Si les parece, entramos ya en lo que nosotros llamamos un contexto y una vulnerabilidad operativa, ¿no? Pablo, Jorge, cuando ocurre un evento inesperado, como un apagón, una huelga, ¿qué es lo primero que se resiente en las operaciones de ustedes? Si quieres empezar, Pablo. Yo creo que depende muchísimo del tipo de incidente del que estemos hablando. Nosotros en logística internacional, en concreto desde Kuehne+Nagel, yo estoy en el departamento de marítimo, vivimos en un constante filo de navaja entre la normalidad y la no normalidad. Siempre decimos que cuando no hay pandemia hay un misil que vuela de costa a costa, desviando todos los barcos del flujo internacional, como ha pasado en este último año con el Mar Rojo, ¿no? En el que de repente todo el flujo marítimo mundial se retrasa 60 días porque tienen que hacer un cambio completo, cambio de fletes, una locura para los operadores, para los carriers, para los clientes. En ese tipo de casos trabajamos mucho con experiencia, con recursos acumulados y yo creo que muchas veces con innovación y con soluciones puntuales que diseñamos en el acto. Muchas veces parece, creo que Jorge estará de acuerdo, que la logística es algo como muy estanco, aburrido un poco, ¿no? Parece como que mueves desde paquetería hasta barcos, lo que sea, qué tipo de mercancía, por cualquier tipo de transporte, y parece que, bueno, pues te dedicas a reservar espacio en barcos, pero en realidad lo que aporta cualquier operador logístico es justamente esa resiliencia que has dicho tú y esa creatividad en la búsqueda de soluciones alternativas, ¿no? Para superar esa situación. Entonces depende mucho de que sea una incidencia a nivel operativo, geopolítico, cuando hablamos de logística internacional, a una contingencia más, pues como estábamos hablando de un apagón, una pandemia que también hemos vivido y hemos tenido que sobrellevar. Yo creo que cambia mucho. Y lo más importante es la creatividad y la apertura de mente dentro de la compañía, también para explicar a nuestros clientes esas nuevas soluciones que se han diseñado desde la compañía en la que estamos trabajando para superar esa disrupción, ¿no? Pues eso, comunicación, innovación y luego tener una red muy profesional dentro de nuestras propias compañías que aseguren todo eso a nivel técnico, ¿no? Estoy muy de acuerdo, ¿no? En lo que ha dicho Pablo, porque ha resumido bastante bien lo que es la logística. Al final, los que llevamos muchos años en la logística, vemos que somos uno de los sectores que constantemente nos tenemos que estar reinventando, porque cualquier tipo de suceso inesperado, realmente eso es logística, o lo que la logística pretende es intentar arreglar este tipo de situaciones inesperadas. Es decir, que al final nosotros nos encontramos cómodos viviendo en esa incomodidad, básicamente porque es lo que tenemos que hacer al final, nuestro día a día es así, ¿no? Cualquier cosa además que sucede a nivel mundial nos afecta en las operaciones, nos afecta en lo más importante. Que al final, cuando un cliente decide, elige una opción, que como decía Pablo, una opción de logística, la decide porque lo que él quiere son certezas, ¿no? Es decir, decía antes Pablo con razón, parece que la logística vista desde fuera es aburrida porque se estanca, ¿no? El día 1 recojo, el día 2 lo muevo, el día 3 lo entrego, ¿no? Si son operaciones marítimas ya tiene mucha más experiencia, pues sabe que son muchos más días. Bueno, pues en la logística no pasa eso, ¿vale? En la logística nosotros, empresas logísticas, como es el caso de Kuehne+Nagel, o nosotros que al final aportamos soluciones tecnológicas y vivimos los problemas que tienen las empresas logísticas y lo notamos en nuestro día a día, percibimos precisamente que no es así tan bonito, ¿no? Que es un trabajo divertido, ¿no? Porque existen muchísimas incertidumbres en el día a día que da contra la certeza que quiere el cliente tener, ¿no?
Entonces ahí sí que es verdad que lo primero que se resiente cuando sucede este tipo de cosas es la confianza, ¿no? Ahí decía Pablo, los logísticos tenéis, ¿no, Pablo?, que aportar un montón de soluciones. Nosotros lo vemos desde la barrera, porque al final nosotros, como decía, aportamos tecnología para la logística, pero es un mundo súper divertido porque tenéis que aportar soluciones para no perder credibilidad como empresa y aportar esas certezas que el cliente quiere tener a pesar de que haya un apagón, ¿no? Que como hemos vivido en España, que se pensaba, ¿no?, que no íbamos a vivir, pero como hemos vivido en España recientemente, y ahí se necesita mucha creatividad, como mencionaba Pablo, y equipos con mucha experiencia. Para nosotros, en nuestro día a día, lo primero que se resiente es la visibilidad, porque al final nosotros tenemos que aportar visibilidad y cuando no aportas visibilidad a un cliente, pierde esas certezas y es cuando se pone muy nervioso. Y ahí es donde tenemos que trabajar, se cae la tecnología, pues a ver cómo se las podemos dar, ¿no? Es complejo, es complicado y divertido a la vez, ¿no? Es muy complicado y todas las empresas que estamos en el sector nos jugamos mucho en ese tipo de momentos. Yo, por ejemplo, ahora, aparte de ser responsable de departamento de marítimo de Zaragoza, también soy responsable de marítimo nacional para un determinado tipo de mercancías, healthcare, por ejemplo, en el que estamos hablando de que esa disrupción ya no solamente afecta al transporte marítimo, sino que, por ejemplo, hablando de pandemias, son productos que no son, muchas veces también pensamos en la logística como usuarios, ¿no? Como consumidores finales de paquetería en la mayoría de ocasiones, de, oye, pues, ¿cómo puede ser que tarde tanto en llegar un paquete? O no, pero al final muchas veces son productos que no son de primera necesidad o que si en vez del martes llega el miércoles, pues bueno, pues vamos a sobrevivir sin ese libro que te has comprado en una página web, ¿no? Es verdad que es mucho más complicado cuando estás trabajando con productos de primera necesidad. Por ejemplo, Kuehne Nagel durante todo el tiempo de pandemia fue el operador logístico que consiguió llevar prácticamente todas las vacunas a toda Europa. También a Estados Unidos se trabajó muchísimo en esto. Entonces, estamos hablando de que te estás jugando ya no solamente la atención al cliente o el servicio al cliente, sino lineales en tiendas, te estás jugando productos médicos, te estás jugando ya cosas en las que tú mismo lo entiendes ya no solamente como un trabajo o como una satisfacción del cliente, que también, por supuesto, porque es nuestro principal objetivo, sino también como una responsabilidad a nivel social, a nivel de, ostras, es que esto tiene que llegar. Y creo que también cuando tú eres capaz de, en ese momento tan difícil para todos, en realidad, porque si estamos hablando de una disrupción o global o nacional o es algo que está afectando a mucha gente, tienes tú también esa parte de responsabilidad que es bonito ser capaz de dar ese servicio y creo que también Jorge decía, te juegas tu credibilidad. También creo que si la ganas en ese momento, ostras, fidelizas mucho porque nosotros sí que nos dimos cuenta de que había muchos clientes que agradecían ese sobreesfuerzo, el siguiente paso, ¿no? De decir, no solamente es, ha pasado esto, ¿qué quieres que le haga? Sino, ha pasado esto, estoy haciendo esto, lo estoy intentando y ahí también hay una parte de la comprensión del cliente que en ese tipo de momentos hay que destacarla, ¿no? Que los clientes también lo están viviendo y lo comparten un poco contigo. Muy claro, queda claro que la logística es un puzzle sin fin al que cada día se le suman más piezas y hay que ir encontrando la que encaje, ¿no? Teniendo eso en cuenta, desde el mercado español en particular, ¿cuáles consideran a día de hoy que son los riesgos más críticos dentro de la logística y, por ejemplo, los marketplaces, ¿no? Como mucho el manejo de e-commerce. Bueno, al final yo lo dividiría un poco en riesgos tecnológicos y operativos, ¿no? Pues tecnológicos pues a veces al final afecta a todo, ¿no? Pues una caída de un sistema, ataques, como ha sucedido, ¿no? En algunas compañías de transporte en España, ¿no? Que de repente se quedan se les cae todo el sistema. Esta mañana precisamente a una de ellas les ha pasado que se ha caído el sistema. Eso es duro, ¿eh? O sea, al final las compañías de transporte, las paqueteras, por ejemplo, trabajan con millones de datos. La importancia de algo tan pequeño, ¿no? Como es el dato, que como se caiga, se te ha caído todo. Y a nivel tecnológico creo que es uno de los riesgos más críticos. La saturación también en picos, ¿no? Pablo comentaba antes también lo que estaba pasando en el barco, ¿no? Que había problemas, ¿no? En rutas, había bloqueos, o sea, también irrupciones en el transporte. Al final son tantas pequeñas cosas que decir, dime los riesgos más críticos, como Francisco, como si fuese una respuesta de examen, ¿no? Una respuesta tipo test. Existen infinidad de riesgos críticos. Vuelvo a insistir otra vez que al final, y dijo Pablo algo que me gustó mucho, ¿no? Porque no solo es una cuestión de credibilidad, o es una cuestión de confianza en el cliente, sino es que a veces no, la logística mueve, como una agencia de transportes en su día decía, mueve corazones, mueve emociones y también mueve vida. Cuando sucede una huelga, ¿no? Que generalmente, pues en todos los países hay una huelga de lo que sea, la gente se va a la calle y entonces empiezan a cortar las carreteras. Influye mucho al final en la sociedad. Hay tantas cosas implicadas, tantas cosas brincadas. Por eso es importante y nosotros
GenEI aportamos las soluciones tecnológicas que aportamos, pero también aportamos distintas opciones de transportistas. Por ejemplo, voy a poner un caso que es muy fácil de entender ahora, ¿no? En el momento en el que nos encontramos, empieza el Black Friday, nos volvemos locos, empezamos a comprar todo, algunos compramos 10 cosas para devolver 9, empezamos a saturar, ¿no? Aparte de la huella de carbono y todo esto, pero aparte de todo eso, empezamos a saturar y las compañías de transportes empiezan a tener, como riesgo crítico, empiezan a tener cuellos de botella. Lo que nosotros aportamos en GenEI, por ejemplo, es si hay una compañía que tiene cuello de botella, usted no se preocupe, que nosotros con nuestra tecnología, que está imbrincada a través de conectores a las distintas agencias de transporte, incluso a los marketplaces, no se preocupe. Puede cambiar, en 2 segundos puede cambiar y dar soluciones, ¿no? Antes he mencionado, damos soluciones. Cuando tú das soluciones, das credibilidad al mercado y no dejas que ese tipo de riesgos críticos te corten, ¿no? Y el mundo tiene que avanzar con la logística. Cuando la logística falla, está fallando una cosa esencial, porque se para todo y la sangre no corre el cuerpo, la sangre no corre la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son los riesgos críticos, ¿no?, que destaco. Yo estoy muy de acuerdo con Jorge, y sobre todo en la clasificación que hace, ¿no? Disrupciones tecnológicas u operativas. Creo que las operativas la mayoría de las veces son más comprensibles por parte de todo el mundo y son más fáciles de solucionar a nivel innovación, ¿no? Decir, oye, pues mira, ahora hay un conflicto geopolítico aquí, vamos a trabajar para no bordear esto, o nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, soluciones Sea Air, que es en vez de hacer todo el recorrido en barco para evitar pasar por estas zonas, vamos a bajarnos aquí cogemos un avión y este tipo de soluciones son operativas. A mí me genera más dudas, sobre todo después de vivir el apagón que vivimos este año, si ahora seríamos capaces de sobrevivir a... Sí, lo somos, todo el mundo lo somos porque hemos vivido siempre sin ello, pero ¿cuánto nos costaría tirar de una disrupción total a nivel tecnológico? Estamos hablando de que aquí hubo un apagón en el que no funcionan teléfonos, no funciona internet, no funciona el ordenador, ni siquiera puedes avisar de que ha habido un apagón. Lógicamente, si todos tenemos un apagón, es ok, pero ¿cómo aviso yo a mis compañeros de Pakistán que me han enviado 3 contenedores que iba a recibir hoy, que no les voy a poder decir si han llegado, si no? Eso es lo que más dudas me genera, para lo que estoy seguro que todas las empresas trabajan en tener muchos planes B, pero en ocasiones ese plan B también tira de ideas del plan A, que si te pasa como un apagón, no sé, Jorge, si tú opinas lo mismo, pero sí que es un poco blackout. O sea, es un poco... No sabemos muy bien qué hacer. Te encomiendas a las manos del que recupere la electricidad y estás pues todo el rato pulsando el interruptor, ¿no? A ver si vuelve, porque sí que es verdad que sí siento que eso es muy bloqueante con las formas de trabajar que tenemos ahora, con los volúmenes que tenemos ahora. Cualquiera dirá, joder, siempre se ha trabajado sin tecnología, ¿no? Aquí toda la vida se importaba. Una Nagel se fundó a finales de 1800, entonces claro que existe, y es cierto. Lo que pasa es que el nivel que necesitamos ahora a nivel logístico y los requerimientos que tenemos a nivel de volúmenes, de velocidades, sean inasumibles en un caso de caída tecnológica que dure más de, no sé, de 2 días. Sería muy complicado para mí. Esa es la parte más. Los operativos, que siempre no vas a acabar saliendo por alguna parte, que está en el espíritu de cualquier logístico, como decía Jorge, el buscar soluciones, pero para la mayoría de esas soluciones necesitas acceso a internet, y eso a veces es lo que más limita, yo creo. Y no hay vuelta atrás, ¿eh? Ahora sí que ya estamos en un punto de no retroceso y si alguien quiere hacer daño, sabe dónde está la línea de flotación, o sea, lo tiene muy sencillo, ¿no? Porque por eso es muy importante, ¿no?, que los gobiernos, las administraciones públicas, las empresas privadas, trabajemos tanto, ¿no?, en la seguridad tecnológica, porque sí que es verdad que nos permitiría jugar más al fútbol, ¿no? Como ha pasado cuando estaban todos los chavales, se empezaron a hablar entre ellos y dices, ostras, pero si la gente es capaz de sociabilizarse, ¿no? Como hacíamos ya los que tenemos unos cuantos años, hace años, ¿no? Pero a nivel empresarial y a nivel de vida en sí, muy importante que, como digo, no hay vuelta atrás, es muy importante que seamos muy sensibles, ¿no? Se dan muchos cursos de ciberseguridad en las empresas. Hay que darle mucha importancia porque, desafortunadamente, gente mala existe. Y voy a ser un poco agorero, va a seguir existiéndola, ¿no? Entonces es muy importante que cuidemos mucho la tecnología, que la empleemos bien, que ese es otro tema, que la cuidemos porque, como digo, no hay vuelta atrás y cuando pase este tipo de cosas, fíjate, cuando hablamos de operaciones tan distantes, ¿no? Mencionaba Pablo Pakistán, Australia, y no te puedes comunicar y, ostras, es duro. O sea, que tenemos que cuidarnos mucho porque esto ha venido para no ir hacia atrás. Sí, y sobre todo porque yo conozco gente, compañeros de trabajo, con Ana, que tengo la suerte de tener gente de todas las edades.
y tienes los chicos y las chicas de 22 años, ¿no? Que están empezando y tal, y que no se lo imaginan. Y tengo compañeros y compañeras mucho más mayores, ellos, los telex, que no, los telex, ya los que antes ahora son de forma automatizada, tenían una máquina guardada aquí. Ya ninguno prácticamente sabemos trabajar sin todas estas herramientas tecnológicas que, por supuesto, también ofrecemos a los clientes, que, por supuesto, también ellos funcionan así. Es muy complicado decir no a esta parte tecnológica y lo que dice Jorge es, para mí, yo riesgo. También hay una parte buena que es que la formación es de seguridad, que decía Jorge, y que el primer escudo es el operativo, ¿no? Es la persona que está en el correo electrónico, aprender qué tocar, qué no tocar, qué creerse, qué no creerse. Pero tenemos muchísimos casos que se han reportado de phishing, de todas estas cosas que al final puedes poner en un brete la seguridad de toda la compañía, que lógicamente en empresas tan grandes, una nave como Genei, sobre todo a nivel tecnológico, lógicamente hay mucho equipo para que esto no suceda, no se queda en el operativo, que sí que es el primer escudo, pero luego hay muchísimo soporte, muchísima estructura que trabaja a diario para evitar este tipo de cosas, ¿no? Pero no todo el mundo puede tenerla, también lo entiendo. Y es Así muy es. complicado poner frente así a empresas de otro tamaño que están empezando, o etcétera. Entonces, sí, para mí es el mayor miedo a nivel tecnológico y sí. Entonces podríamos decir que, teniendo en cuenta la función actual del agente operativo, por así decirlo, la diversificación de equipos y operaciones es clave en este sector. Entonces, teniendo en cuenta la globalización también, ¿qué rol juega en las empresas, por ejemplo, en Kuehne+Nagel, en Genei, la descentralización y la estrategia de trabajar con equipos distribuidos, sobre todo en nearshore? Teniendo en cuenta, como dices, no te puedes comunicar con Pakistán, ¿cuál es el plan B? Ese tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo lo manejan internamente? Nosotros somos una empresa muy pequeñita, ¿eh? No somos evidentemente el monstruo del tamaño de Kuehne+Nagel. Nosotros entendimos hace tiempo que la descentralización bueno, sí, la descentralización es clave para nosotros. Es como la movilidad en el ser humano, ¿no? Es decir, tú puedes no tener movilidad y seguir viviendo, sí. ¿Cómo es tu vida? De peor calidad, lógicamente, ¿no? Pues es un poco similar, ¿no? Nosotros entendimos ya desde hace tiempo que era necesario descentralizar y tener operaciones en distintas partes del mundo, como así tenemos, ¿vale? Tenemos BPOs en distintos lugares en LATAM, en Europa, y es clave para nosotros porque los problemas estos que estamos diciendo cada vez son más globales, ¿no? Y cuando tenemos un problema global en un mercado, en una región, la región europea, o quizás más local, como fue el caso de España, nosotros podemos estar trabajando en los otros mercados. Es verdad que te da más velocidad, a lo mejor, el trabajar en donde está tu headquarter, pero te da resiliencia, ¿no? La palabrita esta que dijimos al principio cuando empezamos el podcast, te da muchísima resiliencia, porque si no, en el mundo actual, esto en el año 2000, ¿no? Cuando yo empezaba a vender transporte, que yo vengo del sector transporte, Pablo, y empezaba a vender transporte, empezaba China ahí a funcionar y se deslocalizaron muchísimas empresas aquí en España de Levante que se fueron a producir a China y demás. Y ya se empezó a hablar ahí con términos de globalización, ¿no? Finales de los 90, aunque ha sido siempre un concepto que ha estado presente en el ser humano, ¿eh? Pero es verdad que hay un salto muy importante a finales de los años 90, tiene sus ventajas, sus desventajas, como dirían algunos economistas, pero es lo que hay. Como decimos aquí, yo soy de una parte de España que se llama Asturias y tiene una expresión que dicen, ye lo que hay. Pues es lo que hay. O sea, al final no podemos tampoco dar marcha atrás y para nosotros tener equipos nos dan velocidad aquí, nos dan calidad y también cuando tenemos que salir fuera no nos quedamos ciegos, sino que automáticamente empezamos a trabajar con otros equipos. Pero bueno, sobre este tipo seguro que Pablo nos puede dar una lección porque como tienen tantas sedes y están en todo el mundo, ellos pueden... Claro, nosotros tenemos 1000 localizaciones. Estamos ubicados, yo creo, pues en el 80% de países, sin ningún tipo de duda. Y en todos los países tenemos más de una oficina. Pero yo creo que más que corresponde un poco al tamaño de la empresa, ¿no? Lógicamente, estamos trabajando 90.000 personas. Es que aunque sea por ubicarnos, tenemos que tener tantas localizaciones. Es otro mundo pero sí que creo que el tamaño y el número de localizaciones es un tema de volumen de negocio y ya está. Pero hay una parte que sí que es importante, que es la del concepto. Y es, nosotros podríamos trabajar con todas estas sedes y trabajar a nivel local, y no es la decisión que se tomó.
La decisión es que yo desde Zaragoza puedo gestionar cualquier embarque del mundo. Es decir, esto significa que si mis compañeros de Barcelona, mañana, que tenemos una oficina en Barcelona, con nuestros compañeros de Barcelona, mañana la oficina de Barcelona tiene una gotera y no pueden entrar en la oficina, una tontería, por no hablar de disrupciones globales ni de un meteorito, de decir, oye, que es que no se nos abre la puerta de la oficina, nosotros podemos tener muy rápidamente acceso a toda la comunicación electrónica de esa oficina, todos sus volúmenes, todos sus datos, y son prácticamente compartidos. Y eso, igual que se puede hacer a nivel nacional, se puede hacer a nivel internacional. Nosotros tenemos diferentes nearshoring sites, los llamamos KNGS. Tenemos en Sudamérica, tenemos en Asia, tenemos en Filipinas, tenemos Costa Rica, Belgrado, también tenemos en Europa, que tenemos también allí centralizadas tareas en las que también tienen acceso a todo. ¿Esto a dónde lleva? A que siempre tienes un backup. Tienes un backup dentro de la propia oficina, por supuesto. Si no existe dentro de la oficina, lo tienes a nivel nacional. Si no, lo tienes a nivel regional. Y si no, puedes ir a los KNGS que hemos dicho. Esto lo que te permite es justamente evitar esas cosas. También lo mismo, tenemos uno de nuestros KNGS, sites de nearshoring en Cebú, que hace muy poquito tuvo allí un incidente climatológico, un tifón, en el que prácticamente, no se llevó la oficina, pero casi. Digamos que no pudo acceder ninguno de nuestros compañeros, pudieron acceder durante una semana a su centro de trabajo. Automáticamente todas esas funciones de Cebú se transmitieron a otro KNGS que lo realizó sin... lógicamente con las dificultades operativas de la sobrecarga de trabajo, ¿no? Que de repente haces lo tuyo y lo del otro, pero no se paró nada. No se paró nada, ningún cliente se enteró de que había habido un tifón, entre comillas, en Cebú y no fue la excusa para ningún cliente decir, es que ha habido un tifón y no te podemos atender. No, ha habido un tifón y te estamos atendiendo desde otro lado a nivel, es interno, nunca es para clientes, para nuestros Kuehne+Nagel. Y lo mismo, pues si un cliente que trabaja con Barcelona, de repente Barcelona, pues le atenderemos, le diremos, oye, mira, ha habido un incidente en Barcelona, te estamos atendiendo desde Zaragoza, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Lógicamente para eso hace falta un tamaño, una estructura potente, pero también creo que un espíritu de, oye, somos muy grandes, pero trabajamos como una gran red que da soporte uno a otro. Y creo que cualquier empresa que se lo pueda permitir, repito, que no es fácil, tiene que estar abierto, pues como decía Jorge, ¿no? A ese, oye, no pasa nada por deslocalizar, somos todos uno y todos vamos a estar ahí de backup del otro si hace falta. Teniendo en cuenta, sobre todo el último punto de Cebú, que ese tifón fue brutal, lo vi en las noticias en su día, digamos que la experiencia del cliente, digamos que es muy sensible, ¿no? Y volviendo a tocar ese punto un poco, ¿cómo trabajan para garantizar que el usuario final perciba esa continuidad, ¿no? Tocaste un punto de que tiene que ser un handover que no se note prácticamente, ¿no? Pero el usuario final, todo el trabajo que hay por detrás no lo ve. Entonces, desde una perspectiva de paquetería y de transporte marítimo, ¿cómo lo garantizan? Algo muy interesante cuando hablaba acerca de cuando sucede algo en algún sitio, comunicar, ¿no? Comunicar es vital, es decir, al final una de las cosas que yo he aprendido durante años en el sector de la logística, del transporte, es que hay veces que no se entrega un paquete, muchas, ¿no? Digo hay veces y seguro que estás pensando, pero pues a ver si alguna me entrega, ¿no? Porque siempre ponemos la típica de estoy en casa y me recibo el WhatsApp, ¿no? El mensaje diciendo que ha pasado el conductor para casa y tú mirando por la ventana. Una de las cosas que he aprendido es que muchas veces el cliente entiende que no va a haber una solución en el momento. Lo que no va a entender es que no se la comuniques. Los vendedores a veces nos cuesta, ¿no? Porque enfrentarnos a los problemas nos gusta más vender que tener que contar cosas o problemas, ¿no? Pero es vital, como la vida misma, ¿no? Es decir, pues mira, ha habido un problema y comunicarla en tiempo y forma. Y luego está dentro de nuestro ADN, nosotros vendemos transporte, pero somos una empresa tecnológica. Ese es la tecnología, volvemos otra vez a lo mismo. Salvo que haya un apagón, ¿no, Pablo? Pero la tecnología es vital. Que el cliente, fijaros, y es lo que quizás podemos también aportar desde aquí, que sea capaz de ver su envío, de reetiquetarlo, de reclamarlo, de cambiar de transportista sin necesidad de tener que llamar a nadie. Es decir, cuando hay un problema, le tienes que dar la continuidad. Y está dentro de nuestro ADN de Genei. Es que precisamente si Genei somos eso, como no nos ponemos el traje de ningún equipo, el traje de fútbol de ninguna agencia, nosotros al final hacemos como decía aquel, ¿no? Estas son mis opciones, si no te gusta tengo otra. Yo no me pongo la gorra de UPS o la gorra de DHL o la gorra de FedEx. Y eso es lo que principalmente podemos aportar en Genei. Unidad. Hay un problema, lo decía antes, hay cuellos de botellas en las operaciones en el Black Friday. No te preocupes, no pasa nada. Te doy continuidad porque, y esto es importante, evidentemente que las soluciones tecnológicas no te cambien por completo todo, porque claro, al final tengo que aprender la curva de aprendizaje, de aprender otro programa. La tecnología tiene un principal objetivo, que es hacernos la vida más fácil, entre comillas. Luego ves ciertos
sistemas y te complican la vida, ¿no? Sobre todo las multinacionales pasa mucho, que yo estuve en una y dicen, no, la tecnología, pues te complicaba la vida. Bueno, pues la tecnología pretende, o el objetivo principal es que te haga la vida más fácil. Y es lo que hacemos, por ejemplo, nosotros. Nuestra empresa como no nos casamos con nadie, pues lo llevamos en nuestro ADN y bueno, pues es lo más importante. O sea, esa es la palabra clave en GNI. Dar continuidad al negocio del cliente, porque no tenemos que defender a nadie. Y si no funciona una cosa, tenemos con la tecnología facilidad para cambiarla. Nosotros, por nuestro lado, hay una parte que dices, ¿cómo no se entera el cliente o cómo no sufre el cliente? Y es que nosotros tenemos muy claro que hay una parte que puede afectar a Kuehne+Nagel a nivel de procesos y otra parte que afecta al cliente. La parte que afecta al cliente, nosotros intentamos siempre hacer una atención personalizada. Nuestro cliente va a tener siempre un punto de contacto que es su Customer Service, por ejemplo, que conoce perfectamente su negocio, conoce lo que necesita, integra en las plataformas de los clientes a nivel tecnológico. Entonces, esa relación Customer Care-cliente nunca se debería ver afectada. Es lo único que el cliente puede sentir, porque su persona de contacto es una. Luego, hay una parte interna de Kuehne+Nagel o hacia nuestros proveedores, y que es con las navieras, es con nuestros compañeros, nuestros orígenes, nuestros destinos, y estamos hablando de exportación. Esa parte, el cliente nunca la tiene que identificar como algo concreto, sino como algo abstracto, algo que está pasando mientras yo espero mi mercancía. No le hacemos partícipe de todo esto, a no ser que haya efectivamente un problema que comunicar. El resto del trabajo que sí que nos puede afectar a nosotros, ¿cómo se soluciona? Y lo ha dicho antes Jorge muy claramente, con sistemas y, en nuestro caso, siendo tantos con procesos. Nosotros tenemos unos procesos de trabajo en interno muy determinados que compartimos todo el mundo. Tú no puedes hacer aquí A sin hacer B, o no puedes hacer C sin haber pasado por A y por B. Esto significa que como todos trabajamos de forma idéntica con el mismo sistema, que además es interno, esto nos lleva a que yo sé cómo trabajan mis compañeros de Bilbao. Mañana me tengo que ir a Bilbao a nivel familiar y voy ahí y me dice, pues mira, vas a llevar a la oficina de Bilbao y yo me pondré a Bilbao y tendré que conocer a los clientes. Tendré que conocer quizás el puerto para ver diferencias. En la parte interna de Kuehne+Nagel, yo no debería enterarme de ese cambio. Ni nadie debería enterarse enterarse puede, pero nadie debería sentir ese cambio por nuestro lado. Y esto es una cosa que tenemos muy clara en Kuehne+Nagel, que podemos trabajar idéntico en cualquier sitio. Por eso también hay tanto movimiento interno dentro de la compañía, promociones. Por ejemplo, si tú necesitas una posición a cubrir en Francia, no solamente tienes que pensar en, ostras, dentro de esta oficina o dentro de este país. Es que cualquier persona del mundo puede ir allí y aplicar lo que ha hecho bien en un sitio en otro. Y lo tenemos muy claro y lo tenemos muy documentado y tenemos un equipo de sistemas y procesos fuerte que se dedica justamente a eso, a estandarizar los procesos de trabajo para que todos podamos participar de ellos a nivel técnico. Luego ya, lo que decíamos, cada uno tiene sus formas, tiene su creatividad para salir de problemas determinados, pero siempre luego, a la hora de ponerlo en sistema, a la hora de ponerlo en nuestras plataformas, el procedimiento es idéntico. Entonces no deberíamos sentir ese gap. Buenísimo. También nos lleva a un punto importante, ¿no? Que es que la resiliencia suele tensionarse mucho con los costos. Entonces, ¿cómo equilibran la eficacia operativa con justo eso, ¿no? Estar preparado para lo que no sabes que va a venir. Es un problema muy complejo y que no tiene una respuesta concreta, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos tensionar esa resiliencia y que tenga sentido? Es buena pregunta que los financieros y los operativos seguramente la responderían mejor que yo, ¿no? En este caso. Es complejo, ¿vale? Porque al final hay un tema de costes. Las empresas, lógicamente, se han montado entre uno de los objetivos principales para ganar dinero. Esto es básico de primero de carrera. Esto se estudia en Administración y Dirección de Empresas nada más que entras, o en Economía. O sea, esto es básico. Es complejo, ¿vale? Porque sí que es verdad que la resiliencia no es gratis. Al final tú tienes que invertir. Pero bueno, también hay que hacer esfuerzos para que no sea un lujo, ¿no? Y ahí están siempre los departamentos peleando un poco para que los resultados, ¿no?, se cuadren, ¿no?, entre unos y otros. Al final en GNI, por hablar lógicamente de mi casa, pues intentamos gastar en aquello que tiene un impacto directo. Somos una empresa muy pequeña, en comparación evidentemente con Kuehne+Nagel no tiene nada que ver. Somos unas 150 personas más o menos. Está bien. Y hay que tener mucho control sobre los costes, evidentemente. Y cuando hablamos de posibles situaciones de desastres o cosas que puedan suceder, al final invertimos en los catalizadores un poco de la empresa, ¿no? En tecnología.
principalmente. Invertimos pensando muy bien la peseta, ¿no? O el euro, ¿no? Que nos vamos a gastar y al final nosotros somos una empresa tecnológica, entonces mucho presupuesto va dirigido a todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con servidores, va dirigido para el departamento de IT principalmente. Los vendedores estamos un poco por detrás en ese sentido, pero es de entender, ¿no? Porque decías, Francisco, algo que es muy complicado, ¿no? Yo recuerdo una anécdota en una empresa muy grande también de paquetería, que un año tuvo un mal peak season. El peak season, como sabéis, es la época ahora de mayor movimiento de paquetería, y al año siguiente hicieron, y es una empresa que tiene el dato es una de las más grandes de paquetería del mundo, y al año siguiente invirtieron tanto, empezaron a crear depots de ciudad, estos que se creaban en la ciudad, ¿no? Y llegaban allá las vans, las furgonetas en los Estados Unidos y, bueno, pues se pasaron. Los resultados empresariales fueron malos ese año. Es complicado, ¿no? Porque un año fue mal, invierten tanto y se pasan, y bueno, pues el soberano accionista pues se lo penalizó mucho en bolsa. Entonces es complejo, es una respuesta compleja. Nosotros lo tenemos más fácil, cuanto más pequeños, más fácil, porque al final son tecnología, y invertir en tecnología, en conocimiento, también es muy, muy importante, pero vamos, nosotros lo tenemos más fácil que seguramente Pablo, ¿no? Con Kuehne+Nagel es bastante más complejo hacer eso. Bueno, a ver, yo lógicamente no estoy en el nivel de esas decisiones. Lógicamente te puedo decir cómo la vivo como compañero ¿no? Porque eso se toma muchísimo más arriba y en otros lugares. En todo caso, nosotros en realidad somos una empresa de servicios. Igual que dice Jorge, somos una empresa de tecnología y, bueno, ellos dan un servicio a través de otras empresas, ¿no? Es un poco similar porque Kuehne+Nagel no tiene barcos. Tiramos de navieras y lo que hacemos es, pues, hacer toda esa gestión. Entonces ahí, en cuanto a la pregunta de cómo se intenta repercutir lo menos posible o de una forma justa, digamos, a los clientes. Nosotros en este tipo de situaciones, como hemos dicho, como Jorge decía bien, hay peak seasons que ya las navieras se encargan de penalizar a los forwarders, y nosotros sí, lógicamente es un coste que nos incrementan y que transmitimos al cliente por el espacio en el barco en el mismo importe que nos suma a nosotros, sin ganar ni un solo euro. Es decir, oye, mira, esto ha subido esto, o nos cobran un peak season surcharge, por ejemplo, por este caso, y esto en tu próxima cotización va a salir. Pues perfecto, ya está. Y eso nos pasa a todos. Luego hay una parte que es un poco más especial, que es cómo se repercute o no de una forma que no se pueda justificar directamente con una factura, ¿no? Oye, es que me ha venido esto de la naviera y te viene a ti. Y esto es un poco complicado y es un poco sensible. Y me quiero explicar un poquito en esto, si no es muy rápido, no os voy a dar mucho data, pero es verdad que empresas como Kuehne+Nagel tan grandes y que estamos hablando de este tipo de servicios, de herramientas propias que linkan con las propias webs de las empresas, etcétera, eso, sin lugar a dudas, tiene un precio. Tiene un precio que supone que, pues, se pueda decir es que Kuehne+Nagel es barato, es caro, es más alto que la competencia. Muchas veces, y siempre lo he dicho, hay clientes que necesitan un Kuehne+Nagel porque necesitan de esa estructura de tenemos 1.200 oficinas y pase lo que pase, estamos, y hay otros clientes que no, y no pasa nada. Siempre lo he pensado, no pasa nada. Es imposible que esos costes de estructura no se acaben repercutiendo en nuestros precios. Intentamos que no, y hacerlo siempre de una forma, pues, que esté justificada en cuanto al servicio prestado. En cuanto a las herramientas que damos, nadie es, y no me estoy comparando, por supuesto, esto no me quiero comparar con ninguna otra compañía, pero esto es lo de siempre. Tú, cuando vas a un hotel y tienes dos precios, tú lo que vas a exigir es que cada precio, que el servicio y la habitación esté acorde al precio que te están ofreciendo. Nadie, ningún cliente es tonto. Nadie va a decir, ostras, ni por supuesto las empresas que damos servicio. Entonces intentamos que esté equilibrado. Ese precio que nosotros ofrecemos, que no es ni más ni menos que un coste estructural de herramientas, de servicios que una empresa como Kuehne+Nagel tiene y que, lógicamente, forman parte de nuestro catálogo de servicios. Así es como se ejecuta la estructura, digamos. Luego vienen esas disrupciones que a veces son muy sensibles, y ahí sí que intentamos desde Kuehne+Nagel no penalizar al cliente. Es decir, que, como decíamos de los peak season surcharge, no repercutir al cliente más de lo que es un coste absolutamente objetivo, porque nuestro servicio, nuestro precio ya está dentro del precio que nosotros ofrecemos. El resto de picos no intentamos nunca sacar un rédito de ello. Y yo creo que cuando el cliente entiende que el precio que tú pides va acorde al servicio que tú ofreces y que es justo en cuanto a tus herramientas, no hay ningún problema. Ahora vendrá ¿yo necesito esto? Sí, no. Yo necesito ir a una
y no me pongo yo ahí, pero necesito ir a una suite o me vale un hostal. Claro, si vas a un hostal y te cobran como una suite es un robo. Si vas a una suite y te cobran como un hostal, el hotel cerrará. Entonces es que el cliente sienta que ese servicio va en la cotización. Y es lo que intentamos hacer siempre. Qué difícil, Pablo, ¿eh? El que el cliente acepte de forma tal los urchase, los extracostes de peak season, de paquete largo, de tantos y tantos, el fuel, el tantos y tantos, pero tienes razón, ¿eh? Al final es cierto que cuando, a ver, el cliente por naturaleza, como buen comprador, ¿no? O como comprador, siempre tiene que negociar el precio. Y hay algunos que negocian aunque sea el precio correcto, pero es que tienen que negociar, ¿no? Está dentro de la filosofía y dentro del ADN de los buenos compradores, pero tiene razón, ¿no? Al final es cierto que fíjate lo que ha ido cambiando la logística con el tema de los extracargos y demás, ¿no? Antes enviabas un envío, era el precio del paquete, ¿no? Del envío y ya está. Ahora el precio del paquete es lo más barato. Lo más barato. De repente empieza cargo por recogida, Total. cargo por recogida en zona no metropolitana, entrega en zona no metropolitana, reexpedición, paquete largo, paquete extra largo, o sea, al final, fuel, son paquetería, ¿no? Vosotros tenéis las vuestras, ¿no? Y es difícil a veces que lo entiendan, es la gran pelea. Pero como parte de la negociación, yo muchas veces digo al equipo, ¿no? Así en broma y tal, digo, si el cliente no se ha quejado, hacer que se queje, o sea, porque hay que negociar, no que se queje, sino vamos a negociar, porque es normal que en las negociaciones tú tienes que negociar siempre, tú tienes que negociar todo, aunque sea justo, pero tienes que ser parte del juego de la negociación. Nosotros es que diferenciamos mucho porque lo que digo, creo que, estoy seguro que Jorge está de acuerdo, que la cuestión es ser justos. Nosotros, por ejemplo, cuando saltó lo del Mar Rojo, que cerró el Mar Rojo, lo digo porque es lo más reciente, ¿eh? Cuando sucedió todo este cierre del Mar Rojo, de repente nos empezaron a venir recargos de las navieras de cosas que estaban ya en el agua, ¿no? Claro, entonces un cliente que ha firmado un contrato de importación, por ejemplo, que valía X, de repente, cuando le está llegando ya, que muchas veces ya había superado hasta el Mar Rojo, de repente la naviera nos dice que eso, que nosotros hemos vendido por X y a nosotros nos cobran Y, ahora es Y más, mucho más que esa X que hemos vendido. Y entonces también creo que también es una suerte estar en una compañía que por tamaño y por estructura o por fondo ha tenido esa capacidad a veces de decir, mira, esto no se lo vamos a repercutir al cliente. Porque al final hay que tener suerte también, de ser esa empresa. Hay empresas más pequeñas que son incapaces. En esta ocasión sí que, por lo menos, y era de una forma más a nivel ya local casi, el decir, ostras, yo he vendido un precio, yo creo que este recargo que me está facturando la naviera no es justo. En vez de aceptarlo y repercutirlo, voy a no repercutirlo y ya me peleo yo con la naviera de la forma que sea porque esto no es justo. Entonces también hay una responsabilidad ahí de todos los agentes de, ostras, aquí la gente, navieras, tal, son muy rápidos en disparar y luego decir, oye, macho, pero si esto ya está ya en Barcelona, ¿qué me estás cobrando ahora esto? No, dijimos que todo lo que salió entre tal fecha y tal fecha. Oye, que esto ya está aquí. Entonces ahí también, y seguro que Jorge también, peleas un poco también defendiendo al cliente. Muchas veces hay muchas empresas que repercuten todo en cliente. Nosotros lo que intentamos es, hay cosas que son objetivamente, esto es un sobrecargo que ha habido y hay que facturarlo porque es así, como todos cuando hacemos paquetería y de repente quiero que en vez de recogerlo aquí ahora te cambio el mismo día de un destino, bueno, pues oye, eso tiene un coste porque hay un tío que te estaba entregando ya y de repente se tiene que volver a la furgoneta y hacer 30 kilómetros más, macho. Y otras veces que cuando no tiene sentido hay que a veces toca pelearlas un poco y bueno, incluso jugártelo a nivel inversión, entre comillas, de credibilidad, decirle al cliente, mira, no te preocupes, esto vamos a pelearlo por otra parte y no se va a repercutir. Y creo que también eso toca, sobre todo en empresas como Conan Nagel, pues defender al cliente final. Y volviendo a casa, pensando en el mercado español y en el futuro, teniendo a dos mentes brillantes aquí de la estrategia actualmente, ¿qué riesgos emergentes están viendo y tienen en su radar, sobre todo, que puedan ser un problema de cara a blindar operaciones? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, alguna crisis social, regulaciones europeas que están en constante cambio. ¿Qué tienen en el radar que pueda afectar a la operación y cómo planean blindarse ante ello? Bueno, has dicho algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, hablabas de la regulación europea. La regulación europea y la relación que estamos teniendo con países como Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, todas estas reglas del juego cambian como si fuese un tablero de ajedrez e influyen, aunque se arregla pagando más. Al final, el tema de fiscalidad, no estamos hablando de desastres que te arrastren toda tu tecnología, pero para la empresa son desastres, porque al final cuando una empresa tiene que cerrar es un desastre. Entonces, esa es una, ¿vale? Las regulaciones europeas con los cambios de fiscalidad y sobre todo los aranceles. Además, hemos entrado en un juego peligroso, ¿vale? Que se ha abierto la veda en los Estados Unidos y entonces, lógicamente, claro, llega China y responde. Y llega hasta, la Unión Europea y responde, faltaría más. Y entonces es saber quién es el más fuerte de todos, ¿no? Y eso al final afecta e influye
en las empresas logísticas, pero lo más importante, influye en la economía y en aquel que levanta todos los días, abre la tienda todos los días para poder vender. También la ciberseguridad, lo dijimos antes y lo volvemos a repetir ahora. Cada vez hay más intentos de intrusión, cada vez son más especialistas, ¿no?, los que quieren hacer daño, ¿no? Y la ciberseguridad, pues seguro que el año que viene no tiene nada que ver con este año porque ha avanzado muchísimo. Y luego no nos olvidemos que cada vez están pasando cosas que no nos esperábamos que iban a pasar, no sé, pero una guerra en Europa, un apagón, es decir, una enfermedad que nos pone, que aparte del drama de millones de muertos, nos dejan en casa durante algunos meses. Eso yo me tenía que apostar a algo y vamos, lo hubiera perdido todo, porque yo entiendo que los avances en la sociedad, que los avances, el hombre, ¿no? Vamos avanzando, somos muy buenos en muchísimas cosas, pero de repente nos están cortando en la línea de flotación. Ese tipo de cosas, claro que van a seguir afectando y van a afectar más todavía, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué hacemos nosotros en Genei? ¿O qué podemos hacer? Conocimiento es fundamental. Automatización, somos expertos en automatizaciones, intentamos automatizar todo. Se necesita gente, no es que estemos echando a gente, se necesita gente que nos enseñe y que automatice. La IA ha venido también para quedarse y nos va a dar muchísimas soluciones que ahora desconocemos. Más diversificación en el transporte. Que los transportistas o las empresas también quieran entrar dentro de ese juego y colaboren. Y muy importante, el cliente final, es decir, nosotros tenemos que entender muchas cosas que nos cuestan entender si hay que pagar más, pero que son necesarias pagarlas, o son necesarias entender que no necesitas un bolígrafo que has comprado por una marketplace hoy, que no pasa nada porque te lo entreguen 3 días con otros zapatos que has comprado en otra marketplaces, porque al final el tener esa cultura va a hacer que vivamos en una sociedad mejor. Y sí, como empresas, ya sean muy grandes como la de Pablo, la que está Pablo, o más pequeñitas como la que estoy yo, es muy importante que entendamos que tenemos una misión dentro de la sociedad y cada vez tenemos que ser más conscientes, tenemos que tener más conciencia de que lo que nosotros hagamos, de que las estrategias que planteemos tienen que hacer que vivamos mejor. No me quiero volver filosófico, pero es que es verdad, al final la vida es eso, ¿no? Queremos ser más felices y todos, entre todos los que formamos partes de este juego de la logística, y ahora sí que están ya todos los millones de personas que existen en el mundo, porque todos los millones de personas compramos por internet y formamos parte ya de la logística, entendamos esto, porque si no, vuelvo a perder la apuesta porque no sé qué otra barbaridad sucederá dentro de unos cuantos años. Yo, Francisco, he de decir que yo no conocía personalmente a Jorge, pero le compro completamente el discurso. Nos llevaríamos muy bien. Porque estoy de acuerdo en esa responsabilidad y hablo sobre todo como consumidor, no como con una ni como empresa, sino como consumidor, y que creo que tenemos que parar un poco, descubrir. Y va un poco en nuestra contra, ¿no? Igual, Jorge, como a nivel empresa va un poco en nuestra contra, pero darle un poco una vuelta a nuestros ritmos, a nuestras exigencias, a nuestra huella de carbono. Ahora llevamos trabajando mucho tiempo también en el que en todas nuestras facturas incluimos el CO2 emitido a la atmósfera y es verdad que como empresa importadora o exportadora, pues lógicamente estamos hablando de dinero. Como consumidor final, es verdad que en ocasiones esa presión, prefiero hoy un paquete y mañana otro que mañana los dos a la vez, tiene unas consecuencias que tenemos que entender. Y al final también tenemos que entender que quien nos está transportando el paquete es una persona, es un autónomo muchas veces, Creo que esa sensibilidad nos falta porque al final como estamos en un mundo tan loco que a veces ser consumidor es nuestra oportunidad de ser empresario, ¿no? De decir, pues le voy a apretar a este tío o a esta tía que me trae el paquete, le voy a apretar y es como, macho, que es el compañero que me está trayendo un paquete. Yo eso soy muy sensible con eso. Pasándolo a otras operaciones, pues el hecho de pues que venga un transportista tarde y en vez de a las 5 llega a las 5:30, ya no le descargo y se tiene que quedar el fin de semana durmiendo en la calle. En vez de volverse a su casa, que es francés. Venga, vamos a descargarle, tíos. Esa es una parte de responsabilidad que ya sale del tema de disrupciones, sino que al final hay personas. Siempre, detrás de todo, hay personas. Y luego en cuanto a de qué nos deberíamos proteger, me estoy completamente de acuerdo con Jorge. Al final sí que es verdad que una empresa como Kuehne+Nagel, sobre todo el sector comercio marítimo, además de lo de que ha comentado Jorge, temas sociales, creo que vamos a vivir una época movida últimamente, temas sociales, tecnológicos, por supuesto, y temas luego a nivel, hemos hablado a nivel arancelario, guerras comerciales. Las guerras comerciales tienen un impacto en la sociedad, pero se cubren con dinero. Y al final es como, costarme 10 euros, me cuesta 14 y ya está. Hay gente que lo puede asumir y gente que no. Como empresas hablo.
Sí que es verdad que eso lleva un impacto luego a los marketplaces, también físicos. Tú te vas al supermercado, todo es un poquito más caro. Sí que creo que vamos a vivir esas tensiones, pero luego hay una parte más global, que es el tema de la geopolítica, que es lo mismo que mencionábamos antes. Estamos en un constante filo que no ayuda. No ayuda ni a estabilizar en las operaciones, ni ayuda no ayuda a nada. Creatividades para solventar todas estas cosas, pero aunque tú las solventes, como decía Jorge, al final, si hay gente encerrada en su casa, tú puedes solventarla, puedes incluso a veces, pues eso, e incluso hay gente que sacará rédito, etcétera, pero no nos olvidamos de que trabajamos, al final una empresa es un grupo social de gente, la componemos gente que vivimos en las mismas inestabilidades ¿no? o dudas que el resto y a nadie le gusta. Entonces, bueno, creo que vivimos un tiempo un poco convulso, con muchos agentes convulsores abiertos en muchos sitios y bueno, siempre que estamos con ese caldo de cultivo, pues siempre da un poco de más rollo, ¿no? También es algo que siempre ha pasado toda la vida y que pues siempre se acaba solventando, ¿no? Al final el ser humano siempre tira para adelante. Pero bueno, ese periodo previo a cosas que nunca sabes por dónde van a salir y hay que estar preparado para todo. Pablo, Jorge, muchas gracias por compartir la visión y experiencia hoy. Nos queda muy claro que la continuidad del negocio es una ventaja competitiva, más allá que solo un plan de emergencia, ¿no? Desde Extendo, pues creemos que la resiliencia se construye combinando flexibilidad, talento distribuido y sobre todo estrategias de continuidad vivas, que garantizan que el cliente nunca perciba una crisis como tal. La pregunta que tenemos para todos los oyentes de Voces del Cambio es finalmente, ¿cómo de blindada está tu operación frente a lo inesperado? Invitamos a todos a seguirnos en Extendo Group, donde continuamos explorando cómo diseñar operaciones más ágiles, resilientes y sobre todo con talentos sin fronteras. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jorge. Vosotros. Gracias, Pablo. Ha sido un placer conocerte y he disfrutado mucho de esta charla, tanto con Francisco como contigo, Pablo. Igualmente, nos llevaríamos muy bien, Jorge. Hablamos. Ya nos hemos conocido. Gracias. Has estado escuchando Voces del Cambio, líderes de la nueva experiencia del cliente. Para más información, visita extendo.biz y continúa sintonizándonos para descubrir más sobre lo nuevo en experiencia del cliente.